Compañeros, muy buenas tardes o muy buenas noches. Soy Rodrigo Ordóñez y en esta ocasión me toca hablar sobre el derecho y el lenguaje. Y sin más ni más, comenzaré. Y pues el derecho se expresa a través del lenguaje común. Para entenderlo mejor hablemos de las normas. Las normas se escriben en el lenguaje que habla y entiende la gente, a lo que voy. Que esté escrito de una manera sencilla, que facilite su lectura y comprensión, que a su vez también cuente con contenidos técnicos, pero solamente cuando resulten imprescindibles. Esto implica que el redactor tiene que conocer el lenguaje natural, además de manejar las reglas ortográficas, de semántica y de sintaxis. Refiriéndonos al redactor, este debe tener una buena redacción, siendo el resultado de un correcto manejo de la lengua logrado a través del conocimiento profundo. Y este se consigue. ¿Cómo conseguimos el conocimiento profundo? Bueno, se consigue a través de la lectura de obras clásicas, obras modernas, científicas, humanísticas y literarias. Hablando de lenguaje, la palabra es la expresión oral de una idea. La palabra puede representar en lo escrito por medio de signos convencionales y tenemos entonces la expresión escrita de una idea. Las palabras pueden también expresarse por ademanes, señales o gestos. El lenguaje es el medio para expresar las ideas y este puede ser hablado u oral, escrito o gráfico, mímico o gestual y nada más. El idioma o lengua es el conjunto de voces, signos escritos propios de cada nación, pueblo o conglomerado de personas. Podremos referirnos como a Nación México. Tenemos un lenguaje, en este caso sería el español, anteriormente castellano. ¿Por qué castellano? Porque se hablaba en Castilla y fue donde pues se habló perfectamente, por así decirlo. Continuando, ¿y a qué me refiero con conglomerados de personas o pueblo? Pues podemos referirnos a la gama, a la diversidad de pueblos indígenas que hablan su respectiva lengua, su respectivo dialecto. Pero bueno, prosigo. La palabra es el núcleo esencial de la comunicación. La palabra es una unidad de sentido que, relacionada con otras unidades de sentido, forman un sistema de palabras, un lenguaje. Y bueno, la lengua expresa y también transmite cultura de la sociedad, sirviendo como vehículo de comunicación, y por lo tanto la lengua interpreta el sentido general y particular del ser humano. También la lengua produce unas formas heredadas, unas determinadas estructuras y unos procesos de funcionamiento que le son propios, que le son estructurales por el hecho de constituir en sí mismo un sistema lingüístico perfectamente diferenciable a los otros. Hay que mencionar que sin sociedad no existe cultura, y la cultura solamente se puede desarrollar en el seno de una sociedad. ¿A qué voy? Que ninguna sociedad puede mantenerse sin ninguna segura trama de relaciones sociales basada en un sistema de conductas previsibles y de expectativa recíproca respecto de la conducta de los otros. Prosiguiendo con el lenguaje, la lengua vive en la sociedad en cuanto es vehículo de comunicación y de transmisión lingüística y cultural en un contexto espacio-tiempo. La sociedad evoluciona y su estructura cultural cambia. Sus escalas de valores, ideas, creencias y normas mutan con el pasar del tiempo, haciendo que el lenguaje cambie por arrastre de la evolución. La evolución de la cultura, aunque lo hace a un ritmo más lento. Siguiendo con el lenguaje, las palabras, en tanto vehículo de expresión de ideas, tienen un campo de significación establecido por normas culturales en una sociedad determinada. En un contexto espacio-tiempo, los cambios culturales en las instituciones, ideas, creencias y valores conllevan mutaciones en el campo de investigación del lenguaje, y así el sentido y alcance de su término se puede extender, reducir o indicar algo distinto a su significado específico. Bueno, sigamos. Ahora hablemos del texto jurídico.
que que día a día se halla. Esto es nuevo de los juicios orales. Nos vamos a ir a lo de siempre, a los textos jurídicos. El texto es resultado de la expresión escrita, en el que se puede diferenciar dos aspectos, contenido y forma. En el contenido podemos decir que es el conjunto de ideas o pensamientos que se quieren expresar y que solo comprendemos a través de la forma, es decir, con cierta organización y en un lenguaje caracterizado por la utilización de ciertos recursos expresivos. En la forma del texto distinguimos estructura y estilo. La estructura es la organización que adquiere el conjunto de ideas que constituye el contenido, el modo peculiar de expresión. A todo ello se le denomina estilo. El texto normativo se origina en una decisión política, por lo tanto tiene una exigencia de certeza. No es posible que de un texto normativo surjan tantas y diversas interpretaciones como lectores tengan. Los textos jurídicos deben caracterizarse por la concisión, precisión y claridad. Y bueno, para concluir, sé que no podríamos hablar y hablar y hablar sobre el lenguaje y el derecho debido a que son coadyuvantes. ¿A qué me refiero con coadyuvantes? Uno trabaja con el otro y desde siempre creo han estado evolucionando, puesto que sin lenguaje no existe el derecho. ¿Cómo existe algo sin poderlo expresar? Yo concluyo que en el lenguaje, el derecho busca que a través del lenguaje se busque economizar el uso de la palabra, evitando palabras innecesarias, evitando giros cuando podemos sustituirlos por vocablos y formular la norma, evitando concluir reiteraciones, explicaciones o fundamentos. La precisión está vinculada al significado de los términos. Es el resultado de usar palabras exactas para referirnos a cada objeto, evitando la ambigüedad y la vaguez del lenguaje. Otra cosa importante es la claridad, que esta depende de la sintaxis. Vuelvo a referirme de la sintaxis. También hablo de la puntuación y el uso correcto de las formas gramaticales. El texto, al igual que la forma en cómo vamos a expresar a través del lenguaje, creo que debe de ser constituido por oraciones simples, que esto resultará más claro que otro constituido por oraciones compuestas. Estas reglas básicas de redacción de textos normativos son necesarias, mas no suficientes, para asegurar la realización del propósito del autor del texto jurídico o del lenguaje jurídico. Los destinatarios deben comprenderlo, y eso solo podrá ser posible si se utiliza el lenguaje natural, el lenguaje común, que habla la gente y que escribe la gente. Compañeros, muchas gracias, soy Rodrigo Ordóñez y espero les guste.